Vale, ya estamos en directo. Hemos cambiado de... Es decir, pensábamos grabarlo para a Jorge. Listo. Hola. Sí. Habla, ¿eh? Ah, Sí, sí. ¿me escuchas bien o qué? Sí, sí, perfecto. Vale. Creo que se te escucha a ti, ¿no? ¿Les escucháis a él? Cualquier cosa, nos avisáis. Hemos tenido un problema al final, a la hora de cuando íbamos a hacer directo. Es decir, tuvimos un problema antes de hacer el directo, porque YouTube está en una cantidad de problemas inmensos. Y al final lo pudimos lograr y lo intentamos hacer directo. Y ahora, justo ahora, cuando íbamos a empezar a hacer directo, se nos jodió YouTube y nos pasamos a Twitch. Es que no queda otro. Ya imagino que este directo lo subiremos a YouTube, pero de momento aquí estamos. Así que lo hacemos esta vez desde Twitch. Yo lo prefiero porque ya que en YouTube ya me he cabreado bastante. Bien, PlayStation, toca PlayStation, vamos a hacer rápidamente una previa, lo que esperamos ver. Os pongo ya en pantalla lo que estamos viendo de la conferencia, aunque no estamos viendo nada, simplemente el esperar ahí, pero esperamos todos juntos. Y rápidamente pues comentamos aquí qué esperamos en esta conferencia. Juegos confirmados que vamos a tener sí o sí es Death Stranding. Kojima puso un tuit hace una hora o 2 horitas diciendo como que ya estaba en Los Ángeles. Y bueno, ¿qué esperas de Death Stranding? Yo espero ver un gameplay. Sería lo eh, normal, ver el gameplay. un gameplay amplio, además, ¿sabes? Yo soy de lo normal, de lo que tal, pero yo sigo en mis 15 y digo que no, que va a seguir con trailer y no va a haber gameplay. No sé por qué, pero me da sensación. Veremos a ver, igualmente sabemos que sí va a estar, eso es algo interesante al fin y al cabo. ¿Qué más tenemos? Tenemos Ghost of Tsushima por otro lado. Gameplay, sí o sí, seguramente, imagino. A ver qué trama esta gente. Imagino que tendremos años, yo lo veo para 2019. Y un gameplay bastante amplio que bueno, que se vea el sistema de combate cómo va a ser, que tener una idea de lo que va a ser el juego, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos a ver, Spider-Man. Me Imagino, no sé, me imagino que veremos un gameplay más... más amplio, ¿no? Sí, ¿no? Más amplio. Y un gameplay, bueno, pues dale. Algún malo nuevo o algo de eso, ¿no? Y Enseña algún malo, un poquito de la historia. sí, algún malo eso, eso fue una de las cosas que había, un malo tocho, lo que pedí en el podcast, era eso, un malo que interesante, en plan, hemos visto a Keeping y tal, pero a Shocker lo hemos visto por uno de los trailers, pero queremos ver a un Doctor Octopus, a un Duende Verde, algo súper, ¿no? Súper interesante. Eh, y por otro lado tenemos a The Last of Us Part 2, para mí, bueno, para mí y para muchos creo yo, lo más importante de esta conferencia. Imagino que vamos a ver un gameplay de estos largos que le gusta a Naughty Dog, con una parte que va a dejar boca abiertos es decir, un trozo de la parte del juego que sea impresionante y a ver qué tal, es decir, vamos a ver solamente un apartado gráfico que sea brutal, vamos a ver, no sé, espero muchísimas cosas de de las sofás. Y esto es lo confirmado, yo tengo miedillo de esta conferencia, ya lo he dicho, creo que va a ser una conferencia extraña, una conferencia rara, una conferencia con poca sorpresa. Por lo visto dentro, no sé, hay como una fiesta privada y es como media rara, no es como los años pasados, es decir, ya la gente ya se lo está liando ya. Pero bueno, yo le llevo diciendo desde que la anunciaron en la conferencia que ya el cambio de nombre ya me echaba para atrás, es decir, me he comido la cabeza demasiado. ¿Qué más también esperamos? Esperamos Call of Duty Black Ops 4, tiene que estar aquí, así sabíamos que iba a estar en el E3, el único sitio donde va a estar es aquí. Imagino que veremos, ellos decían que iban a dejar aquí el modo zombies. Estaría guay ver ese Battle Royale, pero yo lo dudo, ¿verdad? Pero ojalá estuviera. ¿Tú lo ves aquí el Battle Royale o qué? No creo. Vale, tú empezamos igual entonces. ¿Y qué más? Por pedir, por Es pedir que, es que, ya.
que por decir no creo que veamos casi nada, ¿no? Es decir, yo voy Creo que muy vamos a ver desmotivado. esas cuatro cosas y ya está, ¿eh? Yo voy muy desmotivado para esta conferencia, que la verdad es que debería ser todo lo contrario. Espera, voy a subir el volumen, ¿vale? Porque creo que van a empezar. No deberían empezar ya, pues quedan 4 minutos. Pero no sé, a lo mejor enseñan algo ahí. Este programa contiene gráficos, material o sujeto, la distribución de la audiencia. Decía algo de PC por ahí, no lo leí del todo. Pues parece que comienza esto. Sí, sí. Iba a comentar que podíamos ver si el remake de Resident Evil y cosas así, pero bueno, vamos a ver. Y el ping y todas esas cosas. Traserín, ¿no? ¿Eh? Eso es Rayman. ¿Rayman? Escucha la canción de... No, esto tiene pinta de ser el juego este que estaba para la cámara. ¿Qué cosa es eso? Vamos. La canción de sonido. Traserín, tiene que ser Dream. Tiene que ser Dream, sí. Algo para la cámara, ¿no? No sé, vamos, un mundillo creado, no sé. Tío, es raro porque quedan 2 minutos todavía. Creo que esto a lo mejor... A lo mejor no es nada. A lo mejor simplemente es para esperar, ¿sabes? Así que vamos a hacer así, va a estar esto así hasta antes que empiece. Bueno, pues mientras esto está así, comentamos otra poquito de cosas, es decir, a ver si el Resident Evil 2 Remake puede estar por aquí, a lo mejor, quién sabe. Lo nuevo de Rocksteady, a ver si ese Superman finalmente aparece. Lo dudo también, sabiendo que Warner dentro de E3 solamente tiene un par de juegos y uno no es ese, pero bueno, podemos ver una simple cinemática, al igual que ese rumoreado Mortal Kombat 8. Hace tantas cosas y a la vez tan pocas, ¿sabes? Please welcome Sean Layden. ¿Ves el sitio cómo es? Que están de pie y todo, es que eso es el raro. Hey guys, Yo lo había leído, que están de pie y todo. good evening everyone, and welcome. And thank you for making the time tonight to come to church. This fulfills your obligation for the coming Sunday, for those of you who need to know that. But thank you for coming out. It's great to see the congregation as large as it is tonight under this single tent. And for those of you who may be a bit apprehensive because you remember that movie Kingsman, it doesn't end that way. It doesn't end that way. La conferencia de Houston. But no, again, thank you. And as you can see from this evening, here again at PlayStation, we've decided to mix it up a little bit in the way that we're doing our E3 presentation this year. You know, we look at what the stories have we tell and the things that we want to impart to our fans here with us and their fans on the live feed worldwide. And that changes our design ideas around what we can do for this show. So tonight, we're going to have, rather than a
bombardment of new creative, we're going to take all of you on a journey deeper into some of the key titles we've talked about before, but we're going to talk about them in a different way tonight, a deeper way, so you can learn about what's going on with these games and what's coming up in the future. You know, what we look at here at Worldwide Studios with inside Sony Interactive Entertainment, we really want to take our love for gaming and make it sing, and make it sing very loudly. It's a gaming industry, it's sometimes called, but certainly inside our studios, we see gaming as a vocation. It's a calling. It's what we do. It's what we have to do. Our teams of creatives and studios and designers, they have stories to tell and things they want to show you and places they'd like to take you. That's what we're trying to do here at PlayStation. This coming year is going to be all about those kind of games that we can deliver to you in a way that's going to blow your minds. And tonight, we're beginning here in this tent, this church tent we've created here in Los Angeles to let you start that journey with us and let us tell you our stories for the next hour or so. So, without further ado, it is my great honor and my unique privilege to invite to the stage and introduce to you Gustavo Santaolalla. Gustavo Santaolalla, este es el compositor del primer de las sofás. Así que empieza la conferencia por fuerte. Está mayor el tío de ya. Ah, es que se va con el escenario cura. Vamos allá. Estoy nervioso. Went out one night to make a little round. I met little Sadie and I shot her down. Went back home, jumped into bed. 44 pistol under my head. I woke up in the morning about 9:30. Hacks in the buggy standing on by. Jets and gamers standing around.
I hate these things. Tell me about it. Your old man really laid into me today. What happened? Another big lecture about my patrols. Don't go here, don't go there. It's funny how involved he gets whenever you're scheduled to go out. Yeah. She's putting on quite the show. I give you guys 2 weeks until we're back together. Not gonna happen. She, say something, dude? Make it 1 week. Ellie! Hey! What took you so long? Well, I'm here, aren't I? Eden? Jesse. Hey, don't forget we leave at first light, so get some rest. Yes, sir. Such a dick. Come on. Why don't you start with me? Okay. I have a very serious question for you. How bad do I smell? Like a hot pile of garbage? Oh, okay. Oh, how about that? Gross. You love it. Every guy in this room is staring at you right now. Maybe they're staring at you. Or not. Maybe they're jealous of you. I'm just a girl, not a threat. Oh, Ellie. I think they should be terrified. Madre mía. Madre mía. They are nasty with sin. What is free? Oh shit! No! No! No te puedes agachar. Llega a ser en YouTube, ya estoy, ya no me veo, ya me lo quito. Sí, voy ahí. Spread out. Estoy a tanta tensión yo. Estoy alucinando.
que son los enigmas, boludo. She went into the grass. Watch yourself. Ethan. What? Wolf. She came through here. Damn it. Double back. Go. I have eyes! Y el que te viene por detrás, cabrón. Flechas explosivas ahora mismo, ¿no? Here!
flipante. Es decir, Nate Drummond es que es de otro mundo. Es que es de otro mundo. Qué Kojima y qué mierda. Es flipante lo que hace este hombre. Flipante. Flipante. Es que... alucinante. Creo que estoy flipando. That was a new look at The Last of Us Part 2. We're here live in Los Angeles at the PlayStation E3 Showcase. We're taking a quick intermission while folks move along to the next part of the experience. We'll have a little bit more to share on that later. And I am joined by my good friend, Ryan Clements. Hello, Mr. Schumann. How are you? I'm good. It's such a pleasure to be here at the PlayStation Showcase. And it's going to be a huge night for Worldwide Studios a little later when the showcase resumes. And what better guest to have for joining us about Worldwide Studios than the chairman of Worldwide Studios, Mr. Sean Layden. Hello, sir. Yeah, good to be here. I thought you were just on stage. How did you get up here so fast? We created this pneumatic tube that I was dropped into and shot right across to the studio here. Right over here. Well, it's good to have you here. Well, it's great to be here. And I think it was a very powerful start for our E3 program for this year. That's right, and there's much more to come, but I do want to zero in on The Last of Us Part 2 here just for a moment. You know, as chairman of Worldwide Studios, you work very closely with Naughty Dog. These guys need no introduction. Indeed. And I'm curious, from your perspective, where is their head at when it comes to developing this game? Where's their head at? I mean, they are everywhere. They're looking at what can do in the next iteration of the Last of Us series, and I think what we saw tonight, I mean, that piece of content was so impactful. I mean, the whole relationship between Ellie and Dina going into the combat sequence really shows that they're pulling out all the stops over at Naughty Dog, and they're going to have a very broad and ranging game that's not going to make you only work at it as a player, but you're going to have to just think as a person. I can't wait to see more of that. And that was first gameplay we saw there of The Last of Us Part 2, looking obviously incredible. And speaking of incredible, I mean, Worldwide Studios lately, I mean, it's just been unbelievable. Horizon, you have God of War, which needs no introduction, and Detroit Become Human. I mean, what is the secret, and what are you doing over there at Worldwide Studios? What's going on there? The rule number one is do no harm. El sitio donde las han metido es donde en las hojas se estaba bailando, ¿sabes? Por eso las han metido ahí. You know, provide backup, provide scope, you know, provide generalized, you know, advice about where we can take this as an industry and as a gaming culture. But honestly, we've got 13 studios worldwide. We try to give them as much creative control as possible and just help support them through to their vision. That's kind of what we've been trying to do here the last dozen years or so with Worldwide Studios. And I think right now, certainly in the PS4 era, you're seeing a lot of that coming into play right now. That's great to hear that. And, you know, I mean, speaking about making fans happy, I mean, I think there's a question that I've been getting a whole lot, and it has to do with God of War. You know, this is a celebrated game. It's sold extremely well. It has a huge legion of fans. And one of the things I wanted to mention was, you know, I get a lot of tweets about New Game Plus. You know, is this something that you and Santa Monica Studio are evaluating for God of War? You know, it's crazy. With the advent of social media, we get a lot of real-time feedback from the fans and the community, and we listen to that. And God knows my Twitter feed is filled up with a lot of stuff that we could talk about here or not talk about at all. But it's all important. We take it all seriously. And New Game Plus is something that came through really strong and really hard through that kind of feedback loop. And I'm happy to say today that the teams are working on it, and we should have some more updates on that. We'll put that through the blog, but it's going to happen. All right. Definitely. As someone who miraculously finished God of War with a 2-year-old at home, that makes me very happy. I will somehow find more time. But okay. I will find time to He wasn't watching. Okay, thank God. I want to confirm that. Kids don't try this at home. Asleep. But yeah, thank you so much, Sean. And it's great to hear that you and the amazing team at Santa Monica Studio are making that happen. Hey, if we can create functionality and features that allow people to spend more time in the worlds we build, that's by definition a good thing. Excellent. Fantastic. So New Game Plus, that is confirmed. It is coming to God of War. We'll have full details on PlayStation Blog shortly. We have a lot more to talk about, too. Yeah, and actually, Sean, I wanted to ask you about that. About a month ago, you did something a little bit out of the ordinary for our team, and you kind of came out and talked about the 4 main games that we would be highlighting tonight's PlayStation Showcase. I was wondering what the thought process was there. Well, you know, every year we try to let the stories we have to tell design the experience we're going to create. And this year we felt that what we really wanted to do is take people on a journey deep into the content, deep into the 4 big pillar games that we're working on right now.
and get them to see a bit more about the stories you're trying to tell and the way it's going to be expressed and what they get out of it. It's a really wide range of titles there, anything from The Last of Us 2, which you just saw right now, through Death Stranding and Spider-Man and Ghost. So this year I wanted people to know that don't come here expecting to have some big flashy new idea come out or some big surprise come out. Come here and sit with us and walk with us as we get through to see the background stories and deep inside of the games we're working on. Wonderful. And we do have a lot more coming from those Worldwide Studios games in the showcase later tonight. Do you have any personal games that you're most excited about? Well, they're all fabulous, and I think the teams are really crushing it right across the board. Fair enough. But one thing I would say is there's one of the games that we're having out today that will be playable in 3 months and available in stores, and that's our favorite web slinger, of course, Spider-Man. So we're going to see a lot of that tonight, and I think the folks at home should be happy with what they're going to get. Awesome. Thank you, Sean. Sean, thank you so much for dropping by. Always a pleasure to trade notes with the chairman of Worldwide Studios. It's great to see you guys. I'll head back to the pneumatic tube station then. All right, please do. All right. And wear the helmet. We do have a lot more in store coming up in just a few minutes as the E3 showcase continues. But in the meantime, we also have some other updates for you while we wait during this short intermission. So I say we kick it off with a look at the latest from the world of Call of Duty. Bueno, aquí meten Call of Duty porque que me puedo poner. Este es el Black Ops 2, creo. Ah, este sí la mete, ¿no? Get immediate access to Back in Black maps in Call of Duty Black Ops 3 only when you pre-order Call of Duty Black Ops 4 from PlayStation Store. Welcome back. We are having the PlayStation E3 showcase kicking off in just a few more minutes. We're in a short intermission period here, but we've got some good stuff to talk about. And we've got some good friends as well. Yeah. Meredith Molinari and Ramon Russell. Welcome. What's happening? That's good right. to have you guys back. It's good to be back. Friendly faces right before the showcase. Absolutely. Yeah, excellent. So I say we keep this moving here. And when it comes to Call of Duty, we know that a bunch of remastered maps from Black Ops 1 and Black Ops 2 are coming to Black Ops 3 as well for those who pre-order Black Ops 4 on PlayStation Store. Oh, that's pretty awesome. But what if I don't own Call of Duty Black Ops 3? Well, that's where it gets a little more interesting, my friend. Oh. So tonight, we are actually doing a surprise PlayStation Plus game drop, and that is going to be Black Ops 3. Black Ops 3 is coming to PlayStation Plus later tonight. Yes. Oh, that's awesome. Yes, very nice. This is why I love E3, because not only do we get to share awesome news with our audience, but PlayStation Plus subscribers get a little treat. Get a little tasty treat. Right, little mid E3 supply drop. Yeah, there you go. Perfect. You know, we've been sharing a lot of good news. We got to share 5 really cool announcements last week when we did our countdown, kind of ramping up for tonight's big showcase. That's right. We had the countdown to E3, and that was 5 game reveals and updates over a span of 5 days. A lot of great stuff announced. Let's take a quick look back at the highlights. I have to figure out what happened. Okay, wake up, focus, remember. From the creators of Fee and Flipping Death, Look like you've seen a ghost. comes a heartfelt story in VR. But
really, who are you? Welcome back. We're just a few minutes away from the E3 PlayStation Showcase. I mean, when I say a few minutes, I mean we're really So let's keep moving here. There was a lot of great stuff here. Oh, and we could see the crowd is seated. The people are about ready to go. This show's about to continue, about to move into the big event. Yeah, it was great to see the countdown stuff, but I do think that there's like maybe one more thing we can sneak in there before we cut away to the showcase. Yeah. Yeah, let's squeeze it in. Let's squeeze it in. Okay, so this next franchise boasts a huge loyal community of nearly 6 billion hours. Incredible stat. Yeah, they play that. Billion hours. Incredible stat. Yeah, they play that. Sí, a mí también. Sabes que era a mí solo, fíjate. Vale, pues te paso el link de YouTube, porque Twitch parece que está dando problemas. See the countdown stuff, but I do think that there's like maybe one more thing we can sneak in there before we cut away to the showcase. Yeah. Yeah, let's squeeze it in. Let's squeeze it in. Okay, so this next franchise boasts a huge loyal community of nearly 6 billion hours. Incredible stat. Yeah, they play that so much. A lot. They do. And we're going to take a first look at the next chapter right now. Ya, tu jueguito. Tu jueguito. Yeah. A lonesome star in a bitter sky. Sí, sí, el Twitch murió. El PC se unió a nosotros. In the night, just a couple victims of this brutal prize. Am I strong enough to let things just die? Just to keep the spark alive. But if there's nothing on the other side, why can't I leave well enough alone and go to the light? That was a powerful new look at Destiny 2. Forsaken is coming out September 4th on PS4. A lot of great enhancements and content for that one. And yeah, it looks really good. There's a lot of buzz about that Gambit mode coming up. And guess what? If you're at E3, you can play it at our booth. Not too bad. But there's barely any time because we're about to get to the show. That's right. We are really seconds away when it comes down to it from the rest of PlayStation's E3 showcase. Thank you so much for watching. We've got a lot more in store tonight. But for now, I think it's almost time. I think it's almost time. Should we get to it? I think why keep people waiting? Let's get to it. We have so much more to cover. Okay. Got a lot more in store. So let's check it out live right now. Vamos con Ghost of Tsushima.
Temple's close. Nobu, come! Where are they? Bastards! Enough! Was next samurai? Arshoneg, Artsan gesh podosh Batium! Niet voor twee minig! Samurai! Dosh gesh!
You're late. You're impatient. Where's the monk? The bastards beat me to him. Now they're torturing him at the temple. Come on. You think the monk's a hero? We need him, Masako. Down. We could take them. No. Remember Sago Bridge? We strike quietly. They kill the monk. Vaya sobradera que lleva ese hombre encima. Vaya sobradera, ¿qué? Se lleva ese hombre encima. I'll guard the exits. Just get that monk. En amaran la husis manje. Nila ulos. Sunio lokto sushi mag. Aeda stuffed aflopan. Please, I do not understand. Uldathwi, chamagotun hami. Ursmi che yaven sagt. Chi obelatno. Tini He called reinforcements. We have to move. Masako! Stand aside, Jin. You betrayed my family. Run! If we fight, the Mongols win. They already won. You were my friend. Give me the monk. No. Them coming? That's our enemy. No, parece que se quedan en el sitio.
the oldest house is a shifting place. There are rules and rituals. You can keep traveling. Sí, es lo nuevo de Remedy, acuérdate. Segurísimo. Estoy convencidísimo. Que es el 7 ese. Se parece muchísimo a Control. Se llama muchísimo a Quantum Break, ¿eh? ¿Remake de Resident Evil 2? Relax. Everything okay? You can't be here. I'm putting you under arrest. Stay back, sir. I've got this. Officer, you need help? What are you doing? Get off! No! Get off of me! Señor Leon. Jesus Christ. Money's in my account. Always a pleasure. Attention, all citizens. Due to the citywide outrage. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. Whatever it takes to save this city. Surprised you made it this far. Need info on my extraction. Gracias, pero ojalá sí tuviera rollo así, que se pareciera más a Resident Evil 4. Sí, guay. Will you help me? Of course. Ay, no. Impressive display of Fue así un momentillo, no. But we never meant for this to happen. It's coming. It's coming back. Don't tell me what to do.
Vale, bien, bien. Súper bien. Sí, vale, vale. El roster de Superman. From Squatch Games and the co-creator of Rick and Morty. Hey, what's up, everybody? I'm Bathtub Guy, and we're here at E3 to take some looks at this new game I'm going to show you right now. Trover Saves the Universe. Let's give it a look. Oh, whoa, there's some action platforming stuff in this little piece of shit. I'm the Bathtub Guy. I'm always in my bathtub, but, you know, that's not about me right now. It's about this game. Whoa, look at that. That's exciting footage I just saw. Oh, I'm playing it right now. Look at me. I'm a cool cucumber over here playing this cool game. Jesus Christ! Oh my God, somebody call 711 because that's the emergency dial number for this in this weird part of the galaxy because this is a sci-fi based thing. Help! He's got electrocuted. Debut exclusive. No sé qué dejar Yo ho, a pirate. Y te ponen otro trailer, es Square Enix, pero tú estás mal, es que yo no sé, Square Enix, de verdad, de verdad. De verdad, Square Enix, no tiene sentido, You always did like this world. Still, it's a real shame we don't have a bigger ship. You back in the organization? Yes. Surprising, isn't it? Jack, don't you give this creep the time of day. Sora, stand down. It's the code. Mustn't strike a pirate aboard ship when said pirate offers to confabulate. I am looking for a box. Get them! Sora! They have come for us. Qué raro, la historia tiene sonido, te lo juro. Farewell. Arendelle is safer with me staying up here. Oh, please, go away. El mundo de Piedra Caribe ya estaba, pero es totalmente diferente como ahora. From those children. Yeah, and the whole time they were trashing our company in the process. You're following her. Maybe she's one of the 7 pure lights we need. The new 7 hearts. Now, set your heart free. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. In fact, your reward might be right around the corner. Hey, Axel. Huh? Hey, liking the look. Cut your hair, too. Es que lo de Square Enix no tiene sentido. Tío, pone el mismo trailer que casi que te enseñó en la conferencia de Microsoft y en la conferencia de Sony te enseñó otro. Sí, que esto es otro igual, ¿no? No, bueno, pero te enseñan otro mundo, ¿sabes? Pero ya después del otro después del mundo ese. Ahora lo creo, sí, combinar. A ver qué es esto. Seguro que es con todos los juegos, en plan, un género. No, o sea,
van a sacar un pack que es Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, el Kingdom Hearts de PSP, el 3DS, sí, el otro pack, ¿no? El 3DS y tal, y el Kingdom Hearts 3 también. A todos juntos. Sí, creo que ese es perfecto para nosotros, ¿no? Porque yo me quiero pasar otra vez, entonces yo... Ya de extraño, ¿no? Ah, no. Jeje. Gameplay. No te las botas, ¿Qué es cinemática de esta? Sí. Imaginaba, Tears. Chiral allergy. So, a ver, de momento cinemática. like me. Es menos cinemática de lo normal. Es más cinemática gameplay. You can see them, right? Pero sigue siendo cinemática. Wanna come work for me? Must be tough out here on your own. I can't help you with that. I make deliveries. That's all. Ahí está el muso de tanto... Hostia, gente, no. Estaría ejemplo, ¿no? Igual usted para conseguir la gameplay. Vale. Sí, creo que sí. Te digo que... Sí, no es un gameplay jugado, que es Igual algo que que yo me... Simulation, cabrón. ¿Qué? ¿Perdón? Igual que en Simulation. Baja el volumen, vale, porque si no me suelto el toque. Hoy exploración, ¿no? Pero, Madre, yo este juego ya no sé ni por dónde va. sí, 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 no tampoco. Que mira cómo ha cargado ese hombre, muy bello. Yo me he pegado un Metal Gear, la verdad. Sí, así es. Se nota mucho que no es un Metal Gear, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Un supervivencia? ¿Un...? Es que por ahora solo he visto a la gente caminar. Cabrón, pero ese hombre... Espérate, El cargador de bolsillo. Creo que te salió la peleita, ¿ves?
1 to 10. Watch yourself. Those things never stay gone for long. The timefall fast forwards whatever it touches. But it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Sam Porter Bridges. Sam, what's your status? Chiralium density is still increasing. My status is fucked. There's tons of them. Can you sit out the rain? No. They're closing in on my position. I have to move before they realize I'm in here. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure, but the surrounding area will still be a crater. I got an idea. Loquísimo. A mí sinceramente no me convence. No sé, es que no le pillo, no le pillo el rollo. Keeps the timefall away. No me lo vende Kojima, de verdad. You're too late. Exacto, es Lea así, eso. Vale. You still don't know who I am, do you? Who are you? Interno. Ay, tío, esta gente es un... Un ninja, miolo. ¿Ha comprado un tesoro? No, eso es... Ah, niña te odio. ¿Sabes? Mira, ¿qué jugar? Me parece van súper rápido, ¿eh? Tienen la fórmula hecha. Aunque se necesita, pero igual, yo voy a probar. Bueno, me voy a costar y me da igual si no es Superman. Joder, ¿qué?
secure, but I can't reach them over radio. Their comms must be down. What's your status? Already here. Yuri? I thought you said it was secure. It was. Let's go. Maybe it's not as bad as it looks. Love the optimism. But in my experience, when it looks bad, it's usually worse. Look out! Yuri! I'm slipping! Hold on! You okay? Yeah. Welcome to the party. Just in time for the fireworks. Looks like we made parole, boys. I'm out. Electro? Why is he letting everyone out? I'll head for the main control center and see how bad the situation is. Got it. I'll go join the party. Everyone just quietly go back into your cells and lock the door behind you. Okay? Please? No creo que acabe con Spiderman, ¿eh? Pensaba que la gente va a salir, no sé. Qué guapo, ¿eh? Like fish in a barrel. That doesn't sound good. Oh, hi, Rhino. Hope you like surprise, Spider. Surprise? What is he talking about? Hey, what's your status? Me? Just trapped in a prison with every criminal I've put away in the last 8 years. No biggie. Electro must be working for someone. This is too good to be true. Scorpion, can you hold on a minute? I was in the middle of a phone call and it was business. Charge him! Don't let up! Lost you for a second there. You okay? Not really. Electro, Rhino, and now Scorpion are all on the loose. What's going on in the rest of the prison? Camera system's almost done. I'll give you a sit rep soon. Okay, I'll keep tracking Electro. Qué guapo, queríamos malo. Come on, Spider-Man. I thought this was a chase. Gotta stop this guy. If you tell me who you're working for, I'll go easy on you. Can't stop it. But I'm flattered that you still try. Nobody ever takes me up on that offer. Gotcha. Vulture! Long time no see. We're going to have so much fun. Sorry, no time to talk. Okay, I got the security cameras back online. How's it look? Well, it looks like the entire population of the raft has escaped. That makes 5 of your worst enemies that are now on the loose. For a second there, I thought you were serious. I am serious. I have to go. Some of them are heading into the city. This is nuts. Keep chasing. Party's almost over.
control! Stop! How do you like my new suit? A mí el correr ese con la pared así con deprisa no me gusta It's nada. an exclusive club. Imagino que eso es así porque sí, saben, entran rapidillo, ¿no? Pero realmente... Malo, malo es el tío. Remember, he said not to kill him. Good idea. In fact, we don't have to do this at all if you don't want to. We definitely want to. ¿Quién eres tú? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Te imaginas que va Iron Man así de personaje? ¿Te imaginas que los juegos de Iron Man? Está ahí, te confirma que el próximo juego que hacen es... Y aquí termina la conferencia. Cuando salga acá, You do not hesitate. nada, ni si te vamos a pasar mal. Pueden hablar de él en el futuro tarde, ¿no? Bueno, al momento me había motivado, pero al final... ¿No he terminado? Ah, sí, sí. ¿Eh? No, como se quedaron así un momento así la pantalla así. That was the PlayStation E3 showcase. A lot to take in. There was a ton of great worldwide studios titles. We actually got a little more to share here coming right up. We're going to have first live gameplay of Marvel's Spider-Man right here, just a couple of minutes. We have a new game to announce. We have some other stuff to talk about too. What a show. Oh my gosh. Pop highlights, go. Oh, There's no time. Oh my goodness, Ghost of Tsushima looked absolutely incredible. That color palette was insane. Yeah. Did you grow up with samurai movies? Absolutely. Yeah? Yeah. Ready. It's just the embodiment. I'm ready. of the Sucker punch. Yeah. Thank you. Meredith. Oh, Resident Evil 2. Come on, Yeah. RE2. That looked so good. I know a lot of us fans have been waiting for that. Por si acaso, que tal, pero no creo que va a haber nada. Es decir, pero estoy viendo a veces por casualidad. No han terminado del todo, pero yo diría que no. Que sí, que vamos, que ya que termina. Pero bueno, si hay algo, bueno, ya nos entraremos, pero bueno, vamos a confirmar, no, a hablar de lo que hemos visto en la conferencia, que para mí, bueno, pues yo iba con las expectativas bajas y al final, pues oye, pues cuando empezaron yo me imaginaba que iba a tal, pero tampoco nos hemos llevado tanto de sorpresa. Sí, no hemos llevado tantas sorpresas, pero yo sinceramente vamos, estoy muy satisfecho. Sigo pensando, no sé qué piensas tú, pero que Microsoft lleva la delantera en este 3. Obviamente, vamos, que... Porque a la hora de estamos hablando a la hora de conferencia. A la hora de juegos y tal, nos pueden interesar otros más, otros menos. Pero que ha estado muy bien la conferencia, de Víctor, tiene juegazos, todos los juegos, creo que todos, aún te puede gustar más o otro menos, como creo que hay otros algunos que tal, pero son todos buenos juegos. Pero es verdad que le faltaban otros juegos, pero por el simple hecho de que no, ¿sabes? Que todo se lo había llevado a Microsoft, es que es eso, es que todo lo tenía Microsoft. Entonces se quedaron en un momento en plan,
Y tanto, bueno, tenía la expectativa a lo mejor de ver algo de la nueva de Rocksteady, pero bueno, siguen ahí callados, no sé. Bueno, vamos a confirmar, vamos a hablar de esto, de los juegos que hemos visto. Empezaron con The Last of Us Part 2, que claramente es lo mejor de la conferencia. Muy bestia, Bestial, es decir, hemos visto novedades que ahora se puede ocultar por debajo de los códigos, bueno, se puede ocultar en las plantas, demás, y echarse en el suelo por decir de una manera. El gameplay ha mejorado muchísimo, tenemos ahora las flechas de fuego, tenemos ahora, es decir, bestial. Creo que lo que... Ahí está Sony Entertainment, pero no sé si va a enseñar... Japan Studio, ojo. Front Software, ojo, Bloomberg 2. Aren't you excited? You're going to be a fairy. Borramos el fin. And live in the world where time stands still. Where nobody can see what you're up to ever again. Puede ser ese juego que se había rumoreado de PlayStation de VR, que sea Japan Studio. Me lo dejan para el final. Dan un vaso increíble. De la cine, no. Okay, Decine, that's From Software. Bueno, la From Software Japan Studio. Ese era el juego porque ellos habían dicho que estaban trabajando en 3 juegos. Pues ya sabemos que creo que ya sé que, es decir, no están trabajando en Bloomberg 2. Creo que con esto ya se sabe porque están trabajando en un juego en el ¿cómo se llama? Que anunciaron en Devolver Digital, que es ese juego súper... Vaya troleíto que se han montado. Sí. Vamos a montar un troleíto muy grande. Porque hasta ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y al final, relaja la raja porque no te emociones, porque no. No, Bloomberg 2. Pero estoy buscando a ver el nombre del juego, a ver qué digo. El Metal Wolf Chaos, que es ese remaster que están haciendo, así que... aquí están desarrolladores de Spider-Man, así que sí, estoy terminado. Vale, estábamos hablando de Last of Us, que hemos visto, bueno, ese gameplay que ha estado, bueno, con información espectacular, muy pepino, y no hemos visto fechas, no hemos visto ni un año y tal. Yo imagino que este juego, yo no lo veo para, no sé si lo veré para 2019, lo dudo, sigo diciendo que esto es para 2020, pero veremos a ver. Después estamos viendo un gameplay aparte de Spider-Man, lo dejamos ahí entre medio. Después han anunciado que Black Ops 4 va a tener esos mapas del Black Ops 1, pero lo va a tener antes en PlayStation 4, como ya va siendo lo típico de los mapas, siempre ahora con el tema de la exclusividad y tal. Por otro lado también han anunciado que a partir de ya mismo podéis ir a descargarlo. Podéis descargar el Black Ops 3, que aparece es uno de los juegos que se unen al PlayStation Plus de este mes. Que fue la verdad es que nadie, de loco. Destiny 2 hemos visto la muerte de Kaidelos, ¿cómo se llama? Jorge. Perdón. ¿Cómo se llama el de Destiny? Kate. Pues no sé, parece que muere o Kaide, vale, lo dije bien entonces.
que muere o que tenemos que salvarlo o no sé qué coño será. Tiene pinta que será salvarlo. Me imagino. Ghost of Tsushima, ¿qué te ha Los parecido? guardianes nunca mueren. ¿Qué te ha parecido Ghost of Tsushima? A mí me ha gustado. A mí me ha dejado Pero- medias, ¿eh? A mí me ha dejado medias. Es decir, Mi no- pregunta es, es decir, ¿han sacado- artística... ¿Perdón? junto al Nioh 2 han sacado 3 juegos de Samurai. ¿Me voy a pillar algo de Tsushima? Es que me voy a pillar el de From Software si me pillo alguno, ¿sabes? Claro, claro, claro. Sí, pero ya no por eso. Si artísticamente va a ser una pasada. Una pasada, si artísticamente tal, pero el gameplay... El caminito ese por todas las flores, así espectacular. Sí, sí, a mí lo que más me dejó tal es el momento de la pelea con el tema de... Las flores las utilizan mucho. Y la pelea así yo también. ¿no? Sí, sí, sí. A mí artísticamente me parece una barbaridad, sí, muy, muy increíble. También te digo que engaño mucho porque no tenía interfaz ninguna, ¿eh? ¿Eh? Que no tenía interfaz. Sí, sí, pero no creo... Si tú crees que no era gameplay. Que no era gameplay. Era gameplay. Pero que ya le ponía interfaz y ya no se ve tan bonito, ¿sabes? Ah. No sé, pero bueno, que igualmente... No sé. Artísticamente estaba muy bien, pero el gameplay a mí no me llega de convencer del todo. Lo digo, no sé. Pero es que tampoco sé cómo es, ¿sabes? Porque ahí se ve que hace todo como muy automático. Sí, sí, es que no sé, es decir, a mí no me convenció el juego. Sí, es verdad que lo que acaba de decir Jorge, sí, en plan, si tengo que elegir entre esos tres, claramente elijo el de From. Pero vamos, si de momento Ghost of Tsushima no está en mis ideales de pillarlo. Después hemos visto los Control, que es lo nuevo del Remedy, que lo nombré antes de tal, porque dije es raro, porque no tal, así que me lo imaginaba que podía estar aquí. Y llegará el próximo año, muy parecido a Quantum Break. Pero a ver qué tal está este, ¿no? Si mala pinta no tenía. Me ha sorprendido, ¿eh? Después, por fin, hemos visto el Resident Evil 2 Remake. Y lo sorprendente es que sale en enero, justo el 28 de enero. Si tenemos un principio de año muy, muy bueno, el 2019. Después hemos visto Kingdom Hearts 3 con ese mundo de Piratas del Caribe que vuelve. Bueno, sí, guay. Después vimos Death Stranding, trailer gameplay. Vamos a llamarlo, que a mí es otro de los juegos que no me llega, porque no sé cómo, si vale, hemos visto tal, pero no hemos visto combate. No hemos visto nada. No hemos ¿Habrá visto combate? Es que no hemos visto, es decir, vimos, creo que habrá combate porque al final se vio como el personaje cogía y sacaba como una ametralladora o algo así, o un fusil, no sé qué coño era. Pero no se vio nada. Entonces, a mí el juego es decir, ¿qué es? Yo lo veo como más exploración, algo así. No Yo lo la sé. historia ya más o menos sí me la veo venir, pero el gameplay es que no tengo idea. Y a mí el tema de la historia, te lo digo, a mí el tema este de que sean invisibles, no sé qué, no, que tú cuando veas, si estás con la mierda esta herida, ya la mochila, por decir una manera, los puedes ver y tal, ¿no? Eso más o menos lo entendí. Pero Claro, habrá... supuestamente les deja el poder como para verlo o algo así. Sí, imagino. Pero no sé. Parece que hay como viajes en el tiempo o algo así, claro, también. Sí. No sé, que no sé. A mí el Death Stranding no, de momento no me convence. Que tienen que enseñar algo más. Sí, tiene que ser algo más y ponerse un gameplay así largo y tal, porque es que no, a mí no me ha convencido. Nioh 2, que bueno, que viene de sorpresa, porque nadie se esperaba un Nioh 2, así puede ser una de las sorpresas, porque realmente sorpresa, ¿sabes? Resident Evil 2, digamos, bueno, puede ser el Control, ¿no? Y el Nioh 2, esos son los nuevos juegos que había en esta conferencia. Después vimos el Spider-Man, que lo estamos viendo ahora. Un gameplay brutal que vimos al final ese cuando alguien le fue a ayudar y no se sabe quién es. ¿Tienes alguna idea de quién o qué? No sé. Es que por la luz y tal, yo estoy pensando claro en el mundillo de Spider-Man. No creo que metan a un todo ¿Spider-Man? ¿Eh? ¿El Spider-Man? Sí, pero Spider-Man así todo... No sé. No sé, he estado pensando, pero porque no creo que metan ni a un Iron Man ni a eso, ¿no? No creo. Sería de loco. También te digo que con los guay que han puesto así a Scorpio, a Letzo, y el malo es feísimo, ¿eh? Yo no lo conocía, a Mr. Negativo, creo que se llamaba. No lo conocía. Me mola eso, que vale, que utilizamos personajes que no son tan conocidos para no tal, pero
A ver, que quiero malos, es decir, aquí lo han hecho, pero he visto como que van a ser malos, pero secundarios, más que primarios. ¿Sabes? En plan de van a estar un ratillo, dale, secundario, es el rollo, pero no sé. Aunque, bueno, Electro lo vimos más tal. Igualmente el diseño de los personajes está muy guay, el diseño de los enemigos. Tan guapo, lo malo, dando negativo, Y después finalmente hemos visto ese juego de VR. Que no sé, no sé. A mí el Spider-Man me decepciona un poquito. Estoy hasta buqueado. ¿Te has decepcionado? Sí. ¿Por qué? ¿El Spider-Man? Sí. A mí me ha dado loquísimo el gameplay. Que sí, bueno, no sé, tío. Yo estoy buqueado con lo que me gustan a mí los Batman, en verdad, y con eso. A mí me ha dado loquísimo y lo que estoy viendo es más o menos lo que me esperaba, ¿sabes? En plan, un montón de cosas que hacer, coleccionables, misiones secundarias. Yo que lo veo tan feo, güey. Por eso hay gente, feo no es ni de coña, sí, el rollo es. Pero. A mí me recuerda mucho al de Play 2, tío. Pero es que hay gente, es que por eso pues ya, pues tú estás como la gente que odia el Spider-Man, que sí que no le gusta el Spider-Man, porque dicen que lo ven como muy clásico. Sabes que sí, puede ser tal espectacular y tal, yo la nueva generación como unos gráficos y tal, pero no es muy clásico, muy no sé qué. Entonces hay mucha gente que es eso, mucha gente que tal, y yo no, yo lo veo muy guay. Me recuerda demasiado al Spider-Man de la Play 2 y bueno, si te recuerda el Spider-Man, si te recuerda el Spider-Man al Spider-Man 2, te recuerda bien, porque el Spider-Man 2 fue un juegazo. Sí, no sé, yo me lo pasé de Spider-Man 2. O sea que, no sé, que estamos dos generaciones por adelante, ¿sabes? Y eso. No, de momento eso ha sido la conferencia. Es decir, iremos. Es decir, esto. Te digo, esto es queda otra conferencia más por delante, la de Nintendo, que es mañana. Mañana a las 5 puede ser. No tengo ni idea. Creo que a las 6 en España. Me suena que sí, me suena, no estoy del todo seguro. Voy a buscarlo, ¿vale? Porque quiero. Bueno, han regalado el DAO. ¿El qué, perdón? Han regalado el DAO 3, ¿sabes? ¿El? El DAO 3. Sí, sí, lo comenté. Que dije que eso, que me había sorprendido y tal, y que ya se puede dejar, vamos. Voy a ver, vale, a ver si ha creado la conferencia, porque quiero estar seguro. Para no decir no, güey. Sí, exacto, a las 6. A las 6 a la última conferencia de este E3 2018. No quiere decir que se acabe aquí todo, recordad que esto siga aquí para adelante. Empiezan ahora los directos de tal, empezarán gameplay, veremos, especialmente que gameplay de Spider-Man veremos aburradas. No vamos a ver ni Ghost of Tsushima ni nada de eso, pero. Que Ghost of Tsushima no dijo fecha, ¿no? No dijo ni año, ¿no? No. Eso, que sí, bueno, Kojima está poniendo típicas fotos y tal, y ha comentado que en el nuevo trailer lo que anunciaban era nuevas artes y tal, ¿no? Pero la imagen era del principal, que se llama Sam, lo confirma, que es Norman Reedus. Y después por otro lado va los dos personajes femeninos que vimos, que son actrices. Una es Lizzie Watmer y otra es Lea Seydoux, que es la que vimos al principio. Aunque a mí me suena más la segunda y tal, me suena, pero no solamente que la vea a lo mejor sin el rollo este, ¿no? En gráficos, por decirlo de manera. Y lo veo y la entiendo. Y la real life. Sí. Aparte, sigo diciendo sobre todo sobre Death Stranding. Dicen que el tráiler ya está. Dice, el juego está corriendo, es decir, el juego lo que vimos corría en una PS4 Pro. Tiene algunas pistas de los 3 trailers anteriores, que han mostrado gameplay con dos nuevos personajes y son femeninos. Y dice un trailer hecho a mano y pone entre comillas silencioso, sin explosiones y peleas de armas. Eso se lo guarda. Se guarda lo que es el combate, se lo guarda. Que ya sabemos que la exploración no es algo que no sé, que
Es que te lo juro, este juego es que me tiene en plan de... No sé. Sigue diciendo cosas, dice que la música va a ser muy importante en el juego. Que... que... enseña fotos en plan de discos que han sacado, no sé qué y tal. Dice, después de 12 años, en el último álbum, Silent, lanzó un nuevo álbum, no sé qué, sabéis cómo es con la música. Y son grandes artistas que están para este juego, no sé qué, y tal. No sé qué hago aquí. Sí, es que me quedo con el trailer, es que solamente pienso en el trailer, en el gameplay de las sofás. Es decir, creo que Naughty Dog ha elegido el momento perfecto, porque sabía que era llevamos ahora con este mes por el tema LGTBI y han aprovechado para sacar una escena así, la han hecho adrede, si no han sacado de eso porque lo han querido. Lo han sacado porque sabían que estábamos en ese momento y aparte ellos tienen en Twitter están también con el signo como nosotros, con el signo LGTBI. Y así que creo que vamos, sí que saben elegir perfecto. Y que es que también te digo, es que yo creo que el trailer de la hoja ha sido tan bestia que lo demás, ¿sabes? No me importa poco. Sí. Es que cuando vi Ghost of Tsushima lo estaba pensando, digo, es que no me está pareciendo tanto, pero pensé, digo, ¿será lo mejor porque el Last of Us me impactó tanto que esto diré, pero qué mierda es esta? Es que lo estaba pensando, pero estaba viendo el gameplay. Tú sabes que yo no soy fan de las hojas, ni mucho menos. El trailer era mucho, ¿eh? Es que era brutal. Siempre diré que Nate Druckmann es que estaba muy... O sea, que no está, debía estar sobrevalorado como es Kojima, porque Kojima en mi intención no lo tengo tan arriba como tiene todo el mundo. Sí lo veo como un gran diseñador, pero no lo veo como top. Y Nate Druckmann es que es bestial ese hombre. Ese bestial tiene que ser... Es que Naughty Dog es una compañía que hace un juego, ¿sabes? Que sabe. Es que, seguramente la compañía que mejor se va a hacer juegos. Sí, vamos, mis compañías favoritas es Naughty Dog y por otro lado Blizzard, y es por eso, porque saben hacer juegos, es lo diferente. Saben hacer juegos y tal. Y es que el rollo tú ves de las sofás, o ves un Uncharted 3 y ves un Uncharted 4 y notas una evolución. Notas una evolución muy grande, no solamente digo gráficos y tal, y en el gameplay, sino me refiero ya a cómo lo hacen, los detalles de entre los personajes, cómo van pudiendo pequeñas cosas que al final hagan que sea una mejora súper mayor. Y lo mismo pasa con el Last of Us, es que es tanto el momento ese que se queda el tío en el suelo. Claro, los detalles. Sí. Mucho. Sí, después lo brutal, lo sanguinario que es. Y no hemos visto a Joel. Yo solamente digo, lo dije desde que se enseñó el primer trailer, yo creo que Joel está muerto, tiene toda la pinta. Y solamente veremos a Joel espero verlo aunque sea, pero lo veremos como que forma parte de ella, ¿sabes? Habla a sí mismo, por decirlo de una manera. No lo sé. Bueno, dicho esto, no vamos cortamos por aquí. Lo dicho, mañana a las 6 tenemos directo de Nintendo. Y con esto terminaríamos el tema de la conferencia. Y ya, pues, ya comentaríamos todo lo que nos ha parecido, todo el E3 cuando termine ya. Lo haríamos a final de mes en el podcast, que ya terminamos con esta temporada. Así que lo dicho, gracias por estar a todos aquí. Y nos vemos mañana con Nintendo. Hasta la próxima, chao. Adiós.